Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, por la pura gracia de Dios estamos aquí con con el firme propósito de alabar y glorificar el precioso nombre de nuestro Dios. Hermanos, a lo largo de estos 4 meses que ya vamos a cumplir, si Dios lo permite, el próximo 15 de este mes. 4 meses de estar en confinamiento. 4 meses donde probablemente se haya visto un poco menguada la economía de cada quien. 4 meses donde es muy probable que se esté viendo menguada también la fe. Por obvias razones, hermano. Estamos viviendo una época que yo creo que ninguno de nosotros llegamos a pensar que la íbamos a vivir. Un tiempo donde es por demás complicado, ¿no es cierto? Estamos en pleno siglo XXI, donde la tecnología ha avanzado de forma impresionante, exponencial, gigante. Ha avanzado muchísimo la tecnología. La ciencia ha avanzado también de forma muy grande. Increíblemente, con todos estos avances científicos y tecnológicos que tiene nuestro mundo, fuimos y estamos siendo atacados por un bichito que no podemos controlar. Y digo, no podemos, no porque yo esté haciendo algo para controlarlo, sino no podemos como humanidad controlarlo. Y es complicado, ¿no es cierto? Las cifras que se están moviendo a lo largo y ancho del mundo, para algunos pueden ser escalofriantes, para otros les puede pasar de noche, porque eso es lo que alcanzo a ver en la calle, cuando tengo que salir a alguna cosa. Procuramos estar todo el tiempo aquí en el confinamiento con arraigo domiciliario. Pero es interesante cómo cada vez, estoy seguro que cada vez está más cerca de nosotros el que alguien está padeciendo, alguien padeció o alguien ya murió por haber sido contaminado o contagiado por este virus del COVID-19. Hermano, a lo largo de estos 4 meses, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes todavía así súper fuerte como cuando era el primer día que estábamos en confinamiento, donde a lo mejor algunos pensaron que estaban de vacaciones? ¿Cómo te sientes, hermano? ¿No te ha pasado que de repente empiezas a ver noticias y escuchar que están pasando cosas cerca de ti y ya empiezas a sentir que te duele la garganta? ¿No ya empiezas a sentir que te empiezas a sentir mal? Hasta cierto punto es lógico, hermano. Es lógico por todo lo que se vive. En esta mañana, mi querido hermano, traigo un sermón especial para ti. Especial para ti, mi amado hermano. Ha sido titulado Confianza en medio de la prueba. Como bien lo acaba de decir nuestro hermano Leo, no podemos regresar a reunirnos todavía porque pues está esto muy tremendo todavía, hermanos. Según algunos dicen que esto no va a bajar hasta por ahí de octubre. Y supuestamente en octubre era cuando se esperaba el rebrote, ¿no es cierto? Nuestro estado es uno de los estados más contagiados por el COVID. Y es uno donde hay más gente, alcanzo a ver, con menos conciencia de lo que está pasando. Con mucha menos conciencia. Por supuesto que Dios no va a permitir que pase algo que Él no quiera que pase. Pero nosotros como cristianos debemos de estar haciendo lo propio, que es cuidarnos, es resguardarnos de todas estas cosas. Vamos a ver el día de hoy una carta muy interesante que es conocida como
la carta del gozo. Filipenses, vamos a estudiar Filipenses capítulo 4, versículos del 1 hasta el 7. Pero antes de llegar allá, quiero dar una pequeña introducción acerca de esta carta. Muy pequeñita. Muy pequeñita, solamente para que podamos entrar de lleno y ver cómo es que empezó esta iglesia, ¿cierto? Información puntual. Pablo visitó a los cristianos de Filipos en su tercer viaje misionero. No vamos a entrar en detalles, pero si quiere esto lo puede usted buscar en Hechos en el capítulo 20, versículo 6. Él escribió esta carta a los filipenses durante su encarcelamiento en Roma, como lo dice la propia carta. Debió haber sido escrita aproximadamente alrededor del año 61 después de Cristo, poco antes de su anticipada liberación. La carta fue llevada por Epafrodito, quien se había recuperado de una enfermedad casi mortal, casi fatal, mientras visitaba a Pablo en Roma. Concisa lo que es la carta a los filipenses. La iglesia de Jesucristo, mis amados hermanos, sufre ataques, tal y como el Señor Jesús nos lo avisó a la iglesia. En Juan, en el capítulo 16, versículo 33, Juan 16, 33, ahí lo dijo el Señor Jesús con toda puntualidad. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, escuchen, para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Ya notó? Pero confiad. Yo he vencido el mundo. ¡Qué palabras de aliento! ¿No es cierto? Nos está advirtiendo a la iglesia primitiva y por supuesto tiene una aplicación perfecta para nosotros, diciendo que en el mundo tendréis aflicción. Nunca nos prometieron que íbamos a estar como miel sobre hojuelas. Siempre nos estuvieron diciendo que iba a ser complicado todo esto. ¿No es cierto? Él advirtió esta parte. Pablo reiteró la advertencia del Señor Jesús al decir que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, como lo dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículo 22. 14-22 de Hechos, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe. Note, perseverar en la fe. ¿Qué es lo que se desgasta en tiempos como este, hermano? La fe se desgasta, ¿no es cierto? Y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones, mis amados hermanos. Segunda carta a Timoteo. Varios textos, hermanos, para que veamos que la Escritura no deja de lado esta parte de las tribulaciones y de las aflicciones que nosotros sufrimos. Note, segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 12. Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán, ¿qué? Perseguidos, tribulaciones, perseguidos, angustias. De todo hay aquí. Y también todos los que quieran vivir piadosamente, no, será difícil. Entonces no es de extrañarnos, mis queridos hermanos, que la iglesia haya enfrentado persecución desde sus inicios. No nos debemos de extrañar. No nos debemos de extrañar de que la iglesia desde sus inicios ha sufrido y seguirá sufriendo. Hace muchos años escuché un sermón del pastor Henry Tolopilo, donde él decía, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Vamos a padecer, hermano. Los ataques contra la iglesia especialmente vienen de tres fuentes. Tres fuentes vienen. La primera es el mundo, con todas sus tácticas de seducción para tentar a los creyentes. Esa es la primera, el mundo, hermano. Todo lo que existe.
que causa nuestra distracción para dejar de ver a Cristo. Esa es una forma de ataque contra el cristiano. Asimismo, persigue a la iglesia con todos estos ataques. De manera que está persistente contra la iglesia de manera declarada y también imperceptible. A veces no nos damos cuenta de nada. La iglesia no se atreve a transigir con el mundo, porque cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cierto? En segundo lugar, la misma carne, nosotros mismos. La naturaleza caída e irredenta de los creyentes es lo que se opone, lo que causa aflicción también. Esta es la segunda fuente de ataque que tenemos como creyentes. Jesús exhortó en Mateo 24:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Bueno, aquí parece que ya nos está dando el qué y el cómo para no entrar en tentación, para no sucumbir, para no afligirnos de más. ¿Cierto? Velad y orad, ahí está. Aún después de su salvación, Pablo exclamó en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la tercera cosa que está combatiendo contra el creyente, el mundo, es el tentador, es la carne débil, y el diablo ataca como un león. Satanás es el tercero. Como resultado, la vida eclesial puede experimentar mucha inestabilidad. Por eso el tema de la estabilidad espiritual predomina en el sentir de Pablo de esta carta de Filipenses capítulo 4, versículos del 1 hasta el 9, pero nosotros vamos a ver solamente hasta el 7. Pablo se preocupaba tanto por la estabilidad espiritual de la iglesia que estaba bajo su cuidado, que escribió a los tesalonicenses también, en el capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta de los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. 3:8 de la primera carta a los tesalonicenses. Porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Si hay algo que voy a hablar a título personal, mis queridos hermanos. Si hay algo que a mí en lo particular, como pastor de la iglesia, como pastor de cada uno de ustedes, me da tranquilidad, es saber que ustedes están bien. Saber que ustedes están firmes en el Señor. Escucha, hermano, pese a lo que pase. Eso a mí me da mucha tranquilidad. Cuando yo empiezo a saber que hay alguno de entre nosotros que empieza a tambalearse a causa de las circunstancias, yo me empiezo a preocupar en demasía por ustedes. Y aclaro, lo digo a título personal. A título personal. La inestabilidad espiritual conduce a la duda. ¿Ya viste? Escucha otra vez y pon mucha atención. La inestabilidad espiritual conduce a la duda. Conduce a la desilusión. Conduce al desánimo y al testimonio ineficaz. Todo eso hace la inestabilidad espiritual. Por eso es la intención de este sermón, es darte a ti ánimos en medio de todo esto, mi querido hermano. Las personas inestables son más propensas a sufrir la derrota ante la adversidad. Repito, las personas inestables son más propensas a sufrir la derrota en la adversidad o ante la adversidad. También caen más fácilmente en la tentación. Un ejemplo del Antiguo Testamento de una persona inestable que cayó en pecado fue Rubén. ¿Te acuerdas de él? Ya lo estudiamos. El primogénito de Jacob. En la bendición para sus hijos que pronunció como patriarca, Jacob dijo de Rubén. Vamos a Génesis 49 para ver qué es lo que Jacob dijo de Rubén. Escuchen. Génesis 49, 4. Escuche lo que dijo.
Incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. ¿Te acuerdas qué fue lo que hizo Rubén? Se metió con una de las mujeres de su padre. Sucumbió. En este pasaje que vamos a estudiar, Pablo trata la cuestión decisiva de cómo los creyentes pueden ser estables en su vida espiritual. Usa una palabra súper interesante. Noten, Filipenses capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, así estar firmes. Esta palabrita, hermano, yo te la quiero dedicar especialmente a ti, con todo mi amor, querido hermano, en medio de todo esto que estamos viviendo como iglesia. ¿No añoras congregar, que nos podamos congregar? Hermano, se los he comentado durante la semana. Durante la semana se los he comentado. 28 años en Cristo y nunca habíamos dejado de congregarnos. Aun cuando estuviéramos de vacaciones. Llegábamos el domingo para estar ahí. 28 años ininterrumpidos, hermano. Y hoy el Señor nos mandó a la casa. No a sentarnos y rascarnos el ombligo. No, a seguir trabajando, y escucha, a estar firmes. Este es el verbo central de los versículos del 1 al 9. Y es un mandato, es un imperativo de casi connotación militar. ¡Firmes! ¿Qué significa eso entonces? Al igual que los soldados en el frente de la batalla, los creyentes deben mantener su posición mientras se enfrentan a ataques. Como un soldado no puede rajarse cuando ya está en el tiroteo y está en la batalla fuerte, nosotros tampoco podemos decir no. Tenemos que permanecer firmes. Por eso es de connotación militar. No deben flaquear en medio de la persecución, ni transigir en su fe, ni fracasar en la prueba y quejarse. No se vale quejarse, como lo decía Leo hace un ratito. O ceder ante la tentación y el pecado. El pasaje comienza con la expresión de transición, así que, como prueba de que Pablo se dispone a escribir algo con base en lo que acaba de exponer. El pasaje anterior, que es el capítulo 3, versículos del 17 al 21, donde Pablo está diciendo algo muy importante. Hermanos míos, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis de nosotros. Nota lo que está hablando de la firmeza, de eso está hablando Pablo. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay unos que dicen que son cristianos, pero no se comportan como cristianos, más bien se comportan como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, y cuyo Dios es el apetito, y cuya gloria está es su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿Ya viste? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas para sí mismo. ¿Ya viste lo que está diciendo Pablo? Pablo está hablando de algunos que dicen que son cristianos, pero que ya sucumbieron ante la tentación y ante cualquier prueba, y que se han convertido en enemigos de Cristo. Nunca fueron creyentes. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Y apela a otra razón más todavía. Dice, ¿por qué debo de ser así, Pablo? Porque tú no perteneces a este mundo. Por esa razón. Porque somos extraterrestres. Porque pertenecemos a otra esfera espiritual, de donde esperamos ansiosamente a nuestro Salvador. ¿No lo esperas ansiosamente, hermano? ¿No has deseado en estos 4 meses que llegue ya nuestro Señor? 4 meses. Pregunta, ¿lo anhelas?
¿Lo pides? Por eso Pablo va a decir lo que va a decir en nuestro texto, ¿cierto? La frase, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, las hago muy propias, de mí, de yo, de Fernando Rodríguez, tu pastor. Escucha, los hago muy mías, hermano. El amados revela el corazón del pastor amoroso y benigno de Pablo. Él estaba a punto de dirigirse a los filipenses en una fuerte exhortación. Él quería animarlos a que hicieran las cosas bien, con mucha puntualidad. La declaración de Pablo no era la adulación artificial, manipuladora o hipócrita, sino la expresión de su corazón. Amados, es la forma adjetiva del término más profundo, fuerte y magnífico que tiene el griego para referirse al amor. Pablo tenía un amor especial y único por los filipenses. El amoroso interés de Pablo por la estabilidad de los filipenses lo alentó a enviar a Filipos a sus amados colaboradores Timoteo y Epafrodito. El lazo de amor entre Pablo y los filipenses se fortaleció por la fidelidad de ellos en apoyar al apóstol. Además de expresar su amor por ellos, Pablo añadió la palabra deseados, que es la traducción de otro adjetivo. De este modo, la frase entera podría traducirse mis amados y anhelados hermanos. ¿Y sabes por qué decidí poner esto? Porque los anhelo. Nada más por eso. Y porque los amo. Porque después de casi ya 4 meses y no sé cuánto tiempo más vamos a estar. No lo sé. Los extraño como no tienen idea. De verdad. Ustedes son, como dice Pablo aquí, para mí son mi corona, son mi guirnalda. Por ustedes trabajo. Por ustedes sigo adelante. Ustedes la iglesia. Eso decía Pablo de la iglesia de Filipenses. Por eso quiero animarlos a que no se desalienten, a que sigamos trabajando para la gloria de nuestro Dios. Que vivamos, que nos cuidemos, que estemos con todas las medidas que están diciendo que debemos de tener para evitar un contagio. Si es posible, no salir. Y si sales, cuídate mucho, por favor. Regresaremos cuando Dios así nos lo muestre, para no poner en riesgo a nadie. Por eso, hermano, en esta mañana vamos a ver 4 puntos, muy rápidamente. 4 puntos. El primero es, veremos 3 aspectos y un resultado para lograr la armonía en medio de la prueba. El primero es, para tener confianza en medio de la prueba necesitamos armonía. 2, para tener confianza en medio de la prueba necesitamos gozo. 3, para tener confianza en medio de la prueba necesitamos oración. Y tendremos un resultado, que es el punto número 4. El resultado de los aspectos anteriores es la paz de Dios en nuestros corazones. Así que acompáñame a orar, hermano. Bendito Dios, eterno Padre Celestial, agradecemos mucho tu bondad, Señor. Te ruego que me uses para que tu palabra sea expuesta con claridad, para dar ánimo a cada uno de mis hermanos que están ahorita aquí conectados vía este medio. Gracias por la tecnología, Señor, porque aunque no podemos estar congregándonos, estamos juntos, alabando y glorificando tu precioso y santo nombre en este primer domingo, más bien en este domingo, inicio de semana, inicio de mes también. Señor, gracias. Ayúdanos a comprenderlo, Señor, y ayúdanos a renovar nuestras fuerzas, nuestra fe,
nuestra dependencia, nuestro amor para contigo. Úsame, Dios, te lo ruego, bendito Padre Celestial. Y no quiero dejar de rogar por aquellos que están pasando por alguna prueba, Señor, como es la familia Silva Guzmán. Mis hermanos, Señor, están preocupados. Bendícelos, Dios, fortalécelos. Mis hermanos Moy y Cintia, también, Señor, fortalécelos. Que todos, Señor, al unísono podamos depender de ti al 100%. Ayúdanos, Dios, que este mensaje sea para edificación de todos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues entonces el primer punto, para poder tener confianza en medio de la prueba, necesitamos armonía. Armonía, noten lo que dice, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Vaya, ¿por qué? Pues porque había problemas con ellas. Había problemas con estas dos hermanas. La comunión y el apoyo del cuerpo de Cristo es un elemento importante para desarrollar y mantener la estabilidad espiritual. La fuerza del conjunto que se surge de la comunión se convierte en la fuerza de cada individuo en particular. Somos un cuerpo bien concertado y unido por las coyunturas, hermano. Es indispensable mantener la unidad. En este tiempo de confinamiento no permitas, amado hermano, que te lleguen pensamientos. No les hagas caso. Pensamientos equivocados contra alguien. Abstente, amado. Arrodíllate al Señor y pídele perdón. ¿Estás estresado? ¿No te alcanzó el dinero? Porque obviamente la situación está complicada. Arrodíllate y pídele al Señor. Acude con Él. Él es nuestro ayudador. Cuanto más aislado esté un creyente de otros cristianos, escucha, más probable es que sea inestable en su vida espiritual. Hermano, no podemos congregarnos, pero siempre hemos estado unidos en el Señor. La iglesia nunca va a poder ser disipada. Jamás, mi amado. Jamás. Y esto debe de darnos mucho consuelo. La iglesia debe de ser un lugar donde las personas se apoyan, se cuidan y rinden cuentas mutuamente. Ahorita no nos podemos ver, pero bendito sea Dios, hermano, tenemos estos medios. No podemos vernos físicamente, no te puedo tocar, amado. Pero tú sí me puedes ver a mí, ¿no es cierto? Y podemos tener una llamada y rendir cuentas, hermano. Es lo que Dios nos ha provisto en su infinita misericordia para que tú y yo permanezcamos firmes en medio de todo esto. Qué hermoso es el Señor, ¿no es cierto? Nos ha provisto de todo para que sigamos guardando la unidad. Así, hermano, inseparables. ¿Cierto? Debe favorecer una vida de comunión en la cual los creyentes restaurarán a quienes han caído y a quienes se han caído en pecado también. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre, el amor, para poder sobrellevar los unos las cargas de los otros. La iglesia debe amonestar a los ociosos, como lo dijo Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. ¿Se acuerdan que ya la estudiamos? Donde el apóstol Pablo escribe, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Eso es lo que tenemos que hacer. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. ¿Ya te fijaste? Eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Buscar la unidad. Buscar la unidad. No obstante, Pablo sabía que un ministerio de edificación semejante solo podía prosperar en un ambiente armonioso. Por lo tanto, cualquier amenaza
contra la unidad de la iglesia debía ser confrontado y debe de ser confrontado aún en nuestros días. Pablo encaró una seria amenaza contra la unidad de la iglesia filipense en los versículos 2 y 3. Ya leímos el 2, vamos a leer el 3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han acompañado mis luchas en la causa del Evangelio junto a Clemente y los demás. Pablo encaró una seria amenaza contra la unidad de la iglesia. Él identificó de manera específica el problema, nombrando a 2 mujeres que estaban involucradas y exhortando a un tercero a ayudarles a solucionar su problema, aplicando Mateo 18. Si tienes algo contra tu hermano, ve y dile: Evodia y Sintique, arreglen sus problemas, por favor. ¿No pueden? Ah, muy bien. A ver, tráiganse a Fer, tráiganse a Canito, tráiganse al pastor Samuel, ¿ok? Allí están los pastores. Eso es lo que tenemos que hacer. Puesto que el conflicto entre personas destacadas en la iglesia genera inestabilidad en toda la congregación. Hermano, a veces, pastores que me dijo, pastores que me vio feo, pastor, ay hermano, resuélvelo. Busca la unidad, porque si no, esto va a generar partidos dentro de la iglesia. Y eso hace muchos años se vivió en la nuestra. Por eso Pablo está diciendo también aquí a los filipenses: cuidado, no formen partidos, no dividan la iglesia. ¿Tienes algo contra alguien? Es que no lo puedo ver porque me va a contagiar. Háblale por teléfono. Lo que hoy está de moda. Una videollamada por Meet. Son gratis, hermano. Isa no tiene tiempo. Para que se platiquen todo y se busque la unidad. ¿Ves esto difícil? ¿O es muy necesario que intervengamos nosotros los pastores? Hay que hacerlo. Las 2 mujeres que contendían en Filipos representaban un peligro para la estabilidad de la iglesia. Existía una posibilidad real de que los filipenses cayeran en la crítica. Ese es el riesgo, que empieces a hablar de los demás. Ese es el gran riesgo. Podían haber caído en la crítica, amargura, vergüenza, hostilidad, rencor y orgullo. ¡Vaya! Por eso hay que arreglar las cosas entre nosotros. Pablo sabía que a menos que se tomaran prontas medidas al respecto, la iglesia filipense podía desintegrarse en sectores hostiles, generadores de división. ¿Ok? Nota lo que dice la 3ª carta de Juan en el capítulo... ¡Ay, jole! No, espérenme. No, me equivoqué de texto, mis amados. Le puse un capítulo que ni siquiera tiene. 3ª carta de Juan. No, mejor vamos a Gálatas 2:11. Porque me equivoqué aquí de texto, mis hermanos. Perdónenme. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. ¿Se acuerdan qué es lo que hacía Pedro? Estaba viviendo de forma hipócrita con los judaizantes y con los cristianos que no eran gentiles. Perdón, que eran gentiles, que no eran judíos. Los conflictos personales intrascendentes deben de resolverse para procurar la armonía. Así que Pablo les mandó a Evodia y a Sintique a ser de un mismo sentir, literalmente de un mismo pensar. No puedes pensar diferente. Si somos cristianos debemos de perseguir la misma cosa, que es la gloria de Dios. Eso es lo que debemos hacer. ¿Cierto? Note,
La primera carta de Pedro, por favor, en el capítulo 3, versículo 8. A ver si no me equivoqué también con este. Yo espero que no. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. ¿Note? En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. ¿Piensan eso? Eso es lo que debemos de perseguir nosotros como iglesia. ¿Cierto? Asimismo, la palabra asimismo de nuestro texto señala una fuerte declaración y podría traducirse sí o ciertamente sí. Luego Pablo se dirige a alguien a quien llama compañero fiel. Y no es el de la yo soy, ese no es, ese no está a pensar eso. Y es curioso, hermano, que no dice el nombre. No dice el nombre. No dice quién es este compañero fiel. Pero es la palabra fiel, es la palabra susugos. Compañero fiel significa amigo íntimo. Y se refiere a alguien que comparte con otro la misma carga. Entonces Pablo habla con su amigo fiel para decirle, hermano, mira, me siento así, así, así. ¿Por qué estas hermanas no han podido reconciliarse? ¿Te las encargo, hermano? ¿Puedes hablar con ellas para que se pongan de acuerdo y sean del mismo pensar? Ambas buscan la gloria de Dios. Se vale, ¿no es cierto? Entonces el primer punto, para poder tener confianza en medio de la prueba necesitamos buscar armonía. Imagínate que estás pasando una prueba bien fuerte, imagínate que te da el COVID y estás peleado con la iglesia. Te aislaste. ¿Quién te va a ayudar? Hay que buscar la armonía, la unidad. Segundo punto, mi amado. Para tener confianza en medio de la prueba necesitamos gozo. Gozo, mi amado. Es algo que también se nos desgasta, ¿eh? Te lo digo por experiencia, mi querido hermano. Se nos desgasta. Escucha la frase del versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. ¡Ja! ¡Qué texto tan hermoso! Para que yo pueda sucumbir, para que yo pueda soportar una prueba, debo de estar gozoso. En y por la prueba. Escucha, en y por la prueba. Obviamente cuando estás en esta tremenda aflicción, literalmente como decimos aquí en México, no nos calienta ni el sol, ¿no? Porque y literalmente eso se piensa, hermano, piensas que está nublado y que hace muchos años, hermano, cuando yo era chico, había un programa, una caricatura que se llamaba El Capitán Cavernícola. Y con este salía otro que se llamaba Mala Suerte. ¿Te acuerdas qué característica tenía Mala Suerte? Arriba de él tenía una nube negra y siempre le estaba lloviendo, le estaban cayendo rayos. Así se siente uno cuando está en medio de la prueba. Pierde el gozo y siente que está todo nublado y que no puedes hacer ya nada. Pero es interesante lo que el apóstol Pablo va a decir aquí. Los creyentes deben de regocijarse siempre. Escucha, esto es hermoso, hermano, y que te dé mucho ánimo, por favor. El gozo es un elemento tan esencial en la estabilidad espiritual de los creyentes que Pablo insiste aún más el mandato. Otra vez, regocijaos. Esta repetición da por sentado la realidad de que no era fácil regocijarse. No es fácil regocijarse en medio de las pruebas. ¿O sí? No, ¿verdad? ¿Cómo puedes estar hablando como humano? ¿Cómo puedes estar gozoso en medio de la prueba sabiendo ahorita, hermano, que ¿a qué huele el COVID, hermano? ¿A qué? A muerte, ¿no es cierto? ¿Cómo te puedes, hablando como humano, cómo puedes generarte gozo? ¿No? Pero si hablamos como creyentes, bueno, esa es otra historia y ahorita lo vamos a ver, ¿no es cierto? ¿A qué huele el cólera, hermano? A muerte, ¿no es cierto? ¿A qué huele la malaria?
A muerte. ¿A qué huele un cáncer? A muerte, ¿no es cierto? ¿Y cómo puede uno regocijarse ahí? Pero Pablo, porque Pablo sabe lo complicado que es, dice, regocíjate. Y te lo digo 2 veces, regocíjate. Qué hermosa es la escritura, hermano, que no nos deja. Los filipenses entonces deberían sobreponerse a cualquier tipo de circunstancia. Para algunos que erraban el considerar el gozo como una emoción humana y nada más, el mandato reiterado de Pablo podría parecer incomprensible. Se presentarían como es posible, se preguntarían cómo es posible mandarle a alguien que produzca una emoción cuando está en aflicción. Pero el gozo no es un sentimiento. ¡Qué interesante! El gozo no es un sentimiento. Escucha lo que es, hermano. Y es aquí donde, ¡ay, descanso! Y debemos de descansar todos nosotros. Es aquí, no sabes, hermano, estudiar este pasaje es como si Dios me hubiera agarrado en sus piernitas y me hubiera dicho, ya, hijo, ya, mira, ven, te voy a explicar. Ay, hermano, fue un bálsamo de verdad, mi amado. El gozo no es un sentimiento, sino la profunda confianza de que Dios controla todo para el bien del creyente y para la propia gloria de Dios. Eso es lo que debe de producirme gozo. ¿Sí? Ay, hermano, de verdad, no. Las palabras se me hacen chiquititas, muy cortas para poder explicar todo lo que quiero explicarles, hermanos. ¿Cierto? Entonces es para la gloria de Dios y que bajo esa condición todo es bueno sin importar las circunstancias. ¡Qué hermoso! Regocijaos es la palabra chairete y es un imperativo presente. Es un imperativo presente. Un llamado a los creyentes a la práctica continua de regocijarse. Dicho de otra forma, no es solamente regocíjate ya, no. Es siempre debemos de estar regocijados, siempre debemos de estar súper bien gozosos, porque Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. Eso debe de darme a mí paz, ¿cierto? Ni el cautiverio de Pablo, ni el cautiverio de nosotros debe de provocar que nosotros perdamos nuestro gozo en el Señor. Es cierto que muchas veces los creyentes no pueden hallar motivos para regocijarse. Eso es ciertísimo, hermano. Es indiscutible que la maldad generalizada. ¿Qué estamos viviendo, hermano? En lo que va de este sexenio, van más de 53,000 muertos. ¿Te puedes regocijar en eso? Eso causa inseguridad, ¿no es cierto? Entonces, la maldad generalizada, la miseria. Hay gente que tiene hambre, el dolor que otros sufren, la muerte en el mundo. Todo esto no inspira gozo. Tampoco las personas constituyen una fuente confiable de gozo, ya que las mismas personas tenemos la tendencia a cambiar, herir, decepcionar. Así somos. Por eso no podemos depender de las personas. La única fuente segura, confiable, inalterable y constante de gozo es Dios. Es Dios. Por eso Pablo les manda a los creyentes a regocijarse en el Señor. La frase "en el Señor" presenta un principio notable.
La estabilidad espiritual se relaciona directamente con la manera en que una persona piensa acerca de Dios. Si tú no te gozas en el Señor, no tienes ninguna manera de poder hacerlo. Si sales, porque sales. Si sientas, porque entras. Si te quedas, porque te quedas. Y si no, porque de todos modos no estás gozoso. La única manera, la única razón que tiene una persona para estar gozosa es Dios, es el Señor. Como lo explica A.W. Tozer en su libro El conocimiento del Dios Santo, cito: lo que viene a nuestras mentes cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros mismos. Tal vez la historia de la humanidad demuestre que ningún pueblo está por encima de su religión, y la historia espiritual del hombre demostrará con certeza que ninguna religión ha sido mayor que su idea de Dios. Por eso, el tema más crucial para la iglesia es siempre Dios mismo, y lo más admirable acerca de cualquier hombre no es lo que pueda decir o hacer de determinado momento, sino lo que en el fondo de su corazón piensa acerca de Dios. Por una misteriosa ley del alma tendemos a movernos hacia nuestra imagen central de Dios. Esto no solo es cierto para el cristianismo como individuo, sino para el conjunto de cristianos que conforman la iglesia. Lo más revelador acerca de la iglesia es siempre su idea de Dios, así como su mensaje más significativo es lo que dice o calla acerca de él, pues su silencio es con frecuencia más elocuente que sus palabras. La iglesia nunca puede evitar revelar su propio testimonio acerca de Dios. Si pudiéramos obtener de cualquier hombre una respuesta completa a la pregunta, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en Dios?, podríamos producir con seguridad un fruto espiritual. Fin de la cita. El conocimiento de Dios es la clave del gozo, entonces, mi querido hermano. A quienes conocen las grandes verdades acerca de Dios, les resulta fácil regocijarse. Otra vez, a quienes conocen las grandes verdades acerca de Dios, les es fácil regocijarse, mientras que quienes lo conocen poco descubren que es muy difícil estar gozoso en medio de las circunstancias. Dios le dio los salmos a Israel en forma poética para que pudieran memorizarlos con facilidad y convertirlos en música y andar cantando todo el tiempo al Señor. Los primeros 3 versículos de los salmos prometen bendiciones a quienes meditan en las Escrituras. Vamos al libro de los Salmos, mis queridos hermanos. Salmos capítulo 1. Salmos 1, los primeros 3 versículos. Noten, escuchen, qué hermoso es esto. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. ¡Wow! ¡Qué hermoso es para los que conocen a Dios, ¿no? Los que meditan en la palabra de Dios. El gozo del creyente fluye del conocimiento que tenemos de Dios. A un conocimiento pobre, se los he dicho antes, a un conocimiento pobre, una adoración pobre. A un conocimiento rico, grande de Dios, nos desbordamos en adoración para con nuestro Dios, ¿no es cierto? Tan sencillo como eso. Debemos de estar recitando y cantando acerca de la naturaleza y los atributos de nuestro Dios todos los días. ¿A qué horas, pastor? Todo el tiempo. Para que puedas estar gozoso en medio de esto. Si no, nunca vas a poder. ¿Cierto? Dios le dio los salmos a Israel. El conocimiento que tenía el apóstol del carácter y los propósitos de Dios era tan profundo que aún el sufrimiento por causa de Jesucristo era motivo de gozo. Hechos capítulo 5, vamos allá. Hechos capítulo 5, versículo 41. Ellos pues,
salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Eso causaba gozo. Iba a decir algo, pero lo aguanto mejor. Los creyentes se regocijan al contemplar la redención de Dios. Eso debe de causar gozo. Sí lo voy a decir, pero quiero explicarlo bien. Primero de Samuel 2:1, hermano. Primero de Samuel 2:1. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en ¿qué? Su salvación. ¿Nos debe de dar miedo hablar del Señor? Jamás. Porque mi salvación no está en mí. Mi salvación está en el Señor. ¿Cierto? El Salmo 13:5, mi amado. Salmo 13:5. Y hay muchos textos, pero solamente algunos para que nos conforten este tiempo. Salmos que dije, 13:5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Hasta hay un canto de este, ¿no es cierto? Mi corazón se regocija en tu salvación. Entonces, ¿qué es lo que debe de provocar en primera instancia gozo para nosotros como creyentes? La salvación de la que gozamos en Cristo Jesús. ¿Cierto? Otro motivo de gozo para los creyentes es la promesa de Dios de suplir todas nuestras necesidades, como lo dice ahí mismo en Filipenses, pero ahora en el capítulo 4, versículo 19, note. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Ah! Qué hermosísimo, ¿no es cierto? En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo pronunció claramente la promesa de que Dios supliría las necesidades de los creyentes. Fíjate, Mateo capítulo 6, versículo 28 al 33, ¿nota? Y por la ropa. ¿Qué es lo que te preocupa ahorita que estamos en crisis y que la economía ya se cayó, ya decreció el 17%? Después de que nos habían ofrecido de que iba a crecer el 2%, tenemos un decrecimiento del 17%. Eso significa que estamos en el hoyo, económicamente hablando, como país. ¿Y te alcanza? No, no te alcanza. Porque sigue costando mucho trabajo obtenerlo y se va rapidísimo en cualquier cosita, ¿no es cierto? Pero hoy las palabras del Señor, eso debe de provocar gozo porque son promesas para nosotros, hermano. Nota. Y la ropa. ¿Por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por lo tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Busca eso. Hasta está el canto que lo ha cantado mi hermano Mauricio, ¿no? Busca primero el reino de Dios. Hasta lo cantas, hermano. Pero no debe de ser de dientes para afuera. Debe de ser de dientes para adentro. ¿Cierto? Pablo se gozaba por el privilegio de servir a Dios, cuando le dijo a Timoteo, en la primera carta a Timoteo,
capítulo 1, versículo 12. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Le dijo así: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es un privilegio servir, hermano. Es un enorme privilegio servirle a nuestro Dios. Y obvio, se gozaba de la proclamación de la verdad, como dice Filipenses 1:18. Entonces, ¿qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo. Y sí, y me regocijaré. Como quiera que sea, Cristo es predicado. ¿No es cierto? Tercer punto, entonces. Para tener confianza en medio de la prueba necesitamos oración, mi hermano. La oración, dice nuestro texto, ¿no? Versículo 5 y 6. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, necesitamos estar en oración, pero en medio de conocer las promesas y hacerlas nuestras, como lo acabamos de ver, también tenemos que aprender, escuchen esto, a tener contentamiento. ¿De qué me sirve que Dios todos los días me dé frijoles, arroz y huevo? Dios me está proveyendo, nunca dijo que me iba a dar caviar, o un miñón, o un ribeye, nunca dijo eso. Tú quieres tu corte diario de 350 gramos, ¿no? Cálmate, hermano. Aquí dice, vuestra bondad sea conocida. Debemos aprender a tener contentamiento con lo que Dios nos da. Contentamiento. Porque a veces cuando tenemos, ahí estamos bien contentos, bien gozosos y con mucha fe. Y cuando no tenemos, ya no queremos nada. Porque Dios no nos cumple nuestros caprichos. Mi hermano, debe de ser contentamiento. Cuando dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, la palabra gentileza, epieques, encierra un significado más completo de cualquier palabra en el castellano que pudiera traducirse al castellano. De ahí que los comentaristas y las versiones bíblicas varíen tanto en los términos que emplean respecto a esta palabrita. Puede ser generosidad, sensatez, benevolencia, amabilidad, magnanimidad, suavidad, bondad, modestia, paciencia, mansedumbre. ¿Cierto? Tolerar los defectos de los demás, tratar con misericordia, o sea, contentamiento en todo. Los hombres deben de saber que tú estás contento con lo que Dios te ha provisto a ti en particular. Y dejar de preocuparte por lo que pase con los demás. Ahora dice otra frasecita, el mismo texto, versículo 5. El Señor está cerca. Qué interesante. El Señor está cerca, es la palabra engus. Cerca, engus. Puede usarse en la dimensión del espacio o del tiempo, que pues antes estaba muy lejos y ahora está muy cerca. Puede usarse de esa forma. Algunas toman engus en sentido cronológico, ya sea como referencia al regreso de Cristo, de que ya está cerca de cuando dio la promesa hasta acá, ya está cerca. Y es válido, y es cierto, ¿no es cierto? O de la muerte de los creyentes que conduce a la presencia de Cristo. Algunos lo interpretan de estas formas que estoy diciendo. Si bien estas son unas verdades que nos dan consolación porque son ciertas, parece que aquí Pablo se centra en la cercanía del Señor en el sentido de su presencia, de que aquí está. Él está cerca para escuchar el clamor del corazón del creyente. Dicho de otra forma, el Señor está cerca para escucharte. ¿Qué necesitas, hijo? Ven, papi. Ven, dime qué quieres. Ven, acércate. Ahí está. ¿Qué necesitas, hijo? Qué hermoso, ¿no es cierto? El Señor está cerca, no te va a rechazar, hermano. Él está cerca para escuchar el clamor del corazón del creyente
y para ayudarlo y fortalecerlo. ¿Qué más necesitamos? Nota lo que dice el Salmo 73, 28. Otra vez regresamos a los Salmos. Salmo 73, 28. Sí, 28. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. ¿Cierto? Y esto es lo que nos ayuda a nosotros para no estar ansiosos. Cuando nosotros entramos en ansiedad es porque queremos resolver las cosas por nosotros mismos. Y le estamos diciendo a Dios, Dios, tú te tardas mucho, déjame hacer las cosas a mí. Eso nos da ansiedad, nos causa estrés, nos enferma y nos paniqueamos bien horrible. Por eso saber que Dios está ahí nos ayuda, ¿cierto? Nosotros no debemos desmayar, sino permanecer fuertes y firmes. Las personas espirituales estables reaccionan ante las pruebas con oración y gratitud. Oración y gratitud. Dicha oración es el antídoto contra la preocupación y el remedio para el afán. Cuando andamos afanosos, cuando andamos preocupados, es porque dejamos de orar, hermano. Tan sencillo como eso. Aquí el tema no es la teología de la oración, sino más bien la actitud del creyente y la prioridad que le otorga el creyente a la oración. Los tres sinónimos empleados aquí, peticiones, oraciones y ruego, se refieren a las peticiones directas a Dios. El texto da por sentado que los creyentes clamarán a Dios frente a una necesidad o problema, no dudando, ni cuestionando, ni culpando a Dios, sino con acción de gracias. Pese a lo que nos pase, Señor, gracias. Si tenemos, gracias. Si no tenemos, gracias, Dios. Gracias. Ese es el punto, hermano. Y debemos aprender y saber estas partes. Debemos de estar agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros, por nosotros y cómo nos sostiene. ¿Cierto? Entonces, tenemos un cuarto punto que es el resultado de todo esto. Es el resultado. El resultado de todo esto que estamos viendo, note lo que dice el versículo 7 del capítulo 4. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En primer lugar, podemos ver que para que una persona pueda gozar de la paz de Dios, necesita hacer la paz con Dios, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, Romanos capítulo 5, a mi Biblia se le acaba de perder Romanos 5, 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí está, ¿cierto? Y obviamente se refiere específicamente al momento de la salvación, cuando dejamos de ser enemigos de Dios. Y entonces podemos gozar de la paz de Dios, la tranquilidad interna del alma que Dios concede. Es una confianza en su sabiduría, infalible e infinito poder que trae paz en medio de la tormenta de la vida. Pablo dice además que esa paz sobrenatural sobrepasa todo entendimiento, trasciende la capacidad intelectual, el análisis y el pensamiento, y por supuesto, el entendimiento humano. Es superior a los planes, estratagemas y soluciones humanas. Por su fuente es Dios en cuyos juicios son insondeables e inescrutables son sus caminos. Se experimenta como una calma trascendente que eleva al creyente por encima de la prueba más debilitante. Ahora yo puedo entender cuando mi hermano Oscar me habló el día que salió para el hospital, la última vez que hablé con él, y me dijo, él experimentó esto, hermano.
¿Es fácil estar en la posición de mi hermano? Hablando como humano, creo que no. Pero hablando como creyente, creo que sí. Escucha, mi hermano me dijo, estoy bien, hermano, no se preocupe. Estoy bien cualquiera que sea la decisión de Dios. Estoy listo para irme con Él. Esa paz solamente la da el Señor. ¿Por qué, hermano? Piensa en tú, piensa en tú. Piensa en ti como humano, ¿no? ¿Qué te puede preocupar? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? Es una de las áreas que a mí me preocupa mucho. Mi hija y mi esposa. Si Dios me pusiera en esta posición, yo tendría que descansar igual, sabiendo que Dios es soberano y que Él tendría cuidado perfecto, exclusivo, particular, amoroso de mi esposa y de mi hija. Es fácil decirlo, hacerlo es otra cosa. Se requiere haber hecho ya los puntos anteriores primero, ¿no? Hermanos, ustedes saben, hace 8 días también falleció mi cuñada. Y el último día que hablé con ella para predicarle el Evangelio, me dijo, no te preocupes, Fer. Yo ya estoy a cuentas con Dios. Se aplicó Romanos 11:30, Romanos, ¿qué dije hace rato? 5:1. Yo ya estoy en paz con Dios, Fer. Yo ya le pedí perdón a Dios por todos mis pecados. Voy en paz, me dijo. Si no regreso, voy en paz porque sé que voy a estar con el Señor. Y si regreso, mi vida va a ser otra. Eso es... Ay, Señor, qué hermoso, ¿no es cierto? Es esa paz, hermano. Ver a mi hermano y a sus hijos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ver a mi hermana Adri cuando le avisaron que falleció su papito. Y todo está en tranquilidad. Porque confías en Dios. Porque sabes que todo está en control de Dios. Yo te amaré solo a ti, Señor Jesús, dice el canto, ¿no? Porque tú siempre consideras mi gemir y estás atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque solo a ti oraré, de mañana me presentaré, wow, y ante ti esperaré. ¿Cierto? El verdadero reto de la vida cristiana no es eliminar cada circunstancia desagradable de nosotros, sino confiar en medio de cada dificultad en el buen propósito de nuestro Dios, que infinito, santo, soberano y poderoso es todo esto nuestro Dios, que le honran confiando en Él, experimentan las bendiciones de su perfecta paz. Hermano, ¿qué necesitamos? Porque dice el texto que Dios guardará nuestras mentes y nuestros corazones, pero solo en Cristo Jesús. Si no es en Cristo Jesús, no va a suceder. Cuando los creyentes gozan de paz de Dios, ésta los guarda de ansiedad, duda y preocupación. Guardará es la palabra froureo. Es un término militar usado por los soldados mientras montan guardia. La imagen sería conocida por los filipenses, ya que los romanos ubicaban sus tropas en Filipos para proteger sus intereses en esta región del mundo. Así como los soldados guardan y protegen la ciudad, la paz de Dios te guarda a ti y te protege a ti si confías plenamente en Él. El hecho de que Pablo dice corazones y pensamientos no sugiere una distinción entre ambos. Es simplemente hacia una referencia amplia de la vida interior del creyente. Hermano, ya tenemos 3 aspectos de cómo fortalecernos en medio de la prueba y vamos a obtener un resultado que va a sobrepasar cualquier entendimiento humano. Yo te ruego, hermano, que confíes en Cristo, confía en Dios y permite que Él sea en ti.
A lo mejor, hermano, pudo haber sido una exposición larga, pero creo que era sumamente necesaria y ser detallada así para que nos confortemos en medio de estas pruebas tan complicadas que estamos viviendo. Confiemos en Dios y Él guardará nuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Oremos, por favor. Eterno Padre, te damos muchas gracias por todas tus bondades, Señor. Gracias por estos textos que nos hacen saber que tú estás al pendiente de todo. Y también, Padre mío, como lo dice la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que no sea común a los hombres. Mi fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape para poder soportar. Dios no nos darás nada que no podamos soportar. Señor, fortalécenos en medio de todo esto y fortalécenos, amado Padre, para poder vivir cada uno de estos aspectos que han sido expuestos en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, porque nos da mucho ánimo para seguir en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos, bendito Dios. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.